Buenos días a todos. Vamos a comentar a continuación la sesión de hoy del DAX 15 de junio. Ya estamos a mitad de mes. Gráfico de 60 minutos. Bueno, el precio ayer hizo nuevos máximos históricos. Fijaros, los últimos estaban aquí en los 12.875 y ayer el precio durante la mañana, ya al mediodía, llegó hasta los 12.923. Desde estos máximos el precio ayer recordamos que habló la Fed y bueno, desde aquí el precio pues poco a poco, fijaros cómo fue cayendo a partir de las 5. El precio se mantuvo aquí hasta la tarde ya sin más movimiento y sin poca afectación por lo que parece de la Fed. A partir de aquí el precio dejó varias zonas. La primera de todas, 12.914,5, zona de volumen también, otra zona de volumen, otra zona de volumen. No dejó en ningún caso ninguna zona que pudiera ser aprovechable en formato de vela. Luego dejó esta zona de aquí, 822, dejó también ayer con la rotura el 803 y luego teníamos por debajo el 777 y por último estábamos entre el 752 y 746, las dos entre una zona de volumen de días anteriores, y luego por debajo ya tenemos el 672,5. En cuanto a 15 minutos, pues bueno, lo mismo. Como podéis ver, máximos arriba del todo, y a partir de aquí, fijaros que dejaron esta zona de aquí arriba, 916, zona de volumen, 901, zona de volumen, 860, esta era la zona, esta zona de aquí, que el precio rompió una vez y luego fijaros como el precio se apoyó una vez para tirar hacia arriba y luego fijaros esta como el precio paró aquí. Ambas zonas hoy han tenido, ayer tuvieron negociación y luego en la bajada se rompió. Luego teníamos por abajo otras zonas interesantes también. Teníamos esta zona de aquí trabajada, luego teníamos esta zona de aquí, 837, en el cierre de ayer teníamos también 803 y luego por debajo teníamos en primer lugar 752 y luego 745, ambas en medio de, haciendo una y una, dejando la zona de volumen justo en medio. Y luego por último teníamos esta zona de aquí, 713, que es del día 13 del 6, que es el martes, donde el precio salió volando hacia arriba y rompió toda esta zona de mínimos. ¿De acuerdo? Esta zona donde el precio había estado apoyado, y fijaros cómo sirvió aquí de soporte y aquí sirvió de resistencia. Bueno, en fin, que no, el precio tampoco nos dejó muy claro dónde podría parar hoy. Y bueno, fijaros una cosa importante, esto lo tenía marcado en una hora, en 15 minutos el precio ayer no pudo superar el volumen más alto, y esta mañana, cuando el precio abierto ya lo ha hecho por debajo, pero ayer, fijaros que el precio aquí tuvo secado total del precio sin poder romper toda esta zona, y esta mañana ya se ha quedado directamente por debajo. Si miramos además el segundo volumen más alto de la sesión, es esta vela de aquí, y ha sido cuando el precio no ha podido romper. Bueno, hoy ha sido una sesión bastante complicada para mí. En el momento en que el precio había hecho la apertura he pensado que quizá podían ir a cerrar el gap, aunque también hay que tener en cuenta que ayer el precio abrió, que el gap que ha dejado el precio era bastante claro para ir a cerrarlo, pero como siempre decimos, el precio manda y es el que acaba teniendo la razón a la hora de moverse. Así que lo que hemos hecho es esperar a que el precio reaccionara, y fijaros cómo en la apertura ha aparecido poco volumen. He dejado este clúster marcado aquí justo por debajo de la apertura, justo por encima de la zona de volumen, y no ha sido a partir de las 9:15 que ha empezado a aparecer volumen. Fijaros, aquí aparece volumen en esta vela, mínimos en la mecha, el precio parece que quiere tirar hacia arriba, rompe hacia abajo, vuelve a salir volúmenes muy concentrados y no acaba de romper. Y a partir de aquí el precio ha caído saliendo las ventas climáticas, que voy a marcar aquí, que es ventas climáticas justo en esta zona, y a partir de aquí el precio se para. Fijaros cómo pues la parada es en la zona que comentábamos en volumen, aunque nos quedamos muy lejos de cualquier zona. Bueno, muy lejos, nos quedamos a unos 20 puntos de las zonas
en vela marcado en 15 minutos que teníamos aquí abajo y que finalmente después han acabado haciendo. Estamos en la 713 y esto ha parado en el 28, o sea, 15 puntos de distancia. Y bueno, el precio aquí hay que tener en cuenta que nos ha dejado el clúster por arriba, y fijaros que aquí tenemos la mecha y mirar cómo en ningún caso el precio ha podido romper estos mínimos de esta mecha. Esto suele pasar cuando hay una vela con volumen, pues el precio, si deja una mecha muy larga, a veces hay que tomar referencia como a la mecha. El precio ha recuperado toda la distancia que ha habido de esta caída, el clúster lo ha dejado abajo, fijaros cómo hace dos intentos y vuelve abajo. Espero a que hagan en algún momento un barrido, es este de aquí, el precio vuelve a subir y cuando bajan decido tomar un largo, stops por debajo de esta zona, y fijaros cómo salta el stop al tick, y a partir de aquí pues el precio vuelve a recuperar y vuelve a recuperar con fuerza. Nos dejan este gap aquí abajo y en el momento en que el precio vuelve a tirar hacia atrás, dejando estos gaps aquí, decido que puede ser un buen momento para tomar otro largo con un profit aquí arriba en el 53,5 aproximadamente, con unos 15 puntos de distancia. ¿Por qué? Porque en esta zona tenemos esta zona de aquí arriba en 15 minutos que se ha roto. Fijaros como hasta 2 veces han intentado tocarla. Tenemos la zona de volumen aquí también, y tenemos también una zona en hora que comentábamos antes, que estaba, bueno, había dos realmente, había que ver cuál era la que finalmente acaba trabajando el precio, y fijaros cómo pues se ha quedado entre medio de las dos, ¿de acuerdo? Aquí. Bien, yo he entrado largo cuando he visto que el precio hacía este tirón y no conseguía romper los 49,5, he decidido salir a los 47,5 con un salto a mercado. He visto que no salía volumen, he visto que los deltas no acompañaban y que el poco volumen que salía empezaban a salir más ventas que compras, con lo cual pues he recuperado una parte de la operación del día de hoy. Estas dos operaciones no es que me gusten mucho, creo que era algo que podíamos sacar. Tampoco he visto nada más claro, no he visto un corto por aquí porque teníamos este clúster aquí enganchado, no he visto un corto por aquí porque no hemos visitado de nuevo esta zona de aquí, no hemos visitado esta zona de aquí, y esta zona de aquí tenía muy poco volumen, aunque sí que es verdad que era la zona del 803, que era la zona en 15 minutos, pero ha hecho el 808,5, que es este máximo de aquí, con lo cual, bueno, pues había quizá alguna intencionalidad. Cuando he visto que el precio era corto, he buscado cortos todo el rato, pero cuando he visto que el precio se paraba abajo, empezaban a salir divergencias de deltas aquí abajo. Que marcaban que podíamos tomar un largo quizás en la zona de agotamiento, aunque no estamos en la zona de 15 minutos, que es esta de aquí. Pues he buscado un corto para girar el precio, para volver al menos a tirar hacia arriba y ver cómo reaccionaba el precio en las zonas de arriba. Lo ideal para mí hubiera sido buscar toda la zona de arriba de los clústeres, pero sabía que era bastante improbable porque no estaba saliendo el volumen que tocaba, con lo cual pues bueno, he recuperado una parte de la pérdida de la mañana. Nos vamos con menos 3,5 puntos, no es nada. He tomado una operación un poco arriesgada, esta de aquí, lo reconozco. Esta de aquí pues hemos tenido mala suerte, no se ha saltado el stop, y si no pues hubiéramos sumado seguramente desde el 36 hasta el 47, nos hubiéramos ido con 10-11 puntos como mucho, y no hubiéramos tampoco, viendo cómo estaba el panorama, intentado rascar hacia arriba, porque hasta que no haga la rotura de esta zona de aquí será complicado que lleguen a tocar estos clústeres de aquí, y veremos aquí cuando lleguen cómo está el precio y cómo reacciona. Bueno, de momento pues han tocado la zona de 15 minutos, comentábamos antes, lo han hecho ya cuando teníamos la sesión acabada a las 11 de la mañana, y nada, pues cerramos ya la sesión de trading y lo dejamos ya hasta la tarde con el Dow Jones. Así que nada, un saludo y que tengáis un buen trading.